Primera de Reyes, capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Shlomo, luego que oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había amado a David. Este Hiram, es particular porque representa a Lucifer. En sí, hay en la masonería, para ser más claros, hay como una trinidad que ellos tienen, que son Salomón. Según ellos, Salomón fue el primer masón, obviamente no, pero según ellos son los hijos de los que construyeron el templo. Entonces tienen a Salomón como su líder, pero Salomón es una representación de Baphomet, porque Baphomet, el nombre Baphomet hace alusión a la sabiduría, representa la sabiduría diabólica claramente, ¿verdad? Entonces está Hiram, rey de Tiro, que es al que se le habla en Ezequiel 28, que representa a Lucifer. Según el judaísmo, que ellos no creen en Lucifer, para ellos Ezequiel 28 era solo para el rey de Tiro y punto. No era para ningún ángel, era para el rey de Tiro. Según ellos, el rey de Tiro llegó a vivir más de 1000 años y Yahweh lo llevó al paraíso vivo. Entonces, según el judaísmo, ¿verdad? Esto lo estoy diciendo porque esa es la forma en que ellos logran explicar, según ellos, por qué dice todo lo que dice Ezequiel 28. Que ellos dicen, no es un ángel, es una persona, pero vivió más de 1000 años, el Todopoderoso se lo llevó, que eso habría sido, o sea, la única razón por la que se lo habría llevado vivo es porque era demasiado justo, ¿verdad? Pero según ellos se lo llevó vivo, y estando en el paraíso se volvió soberbio porque decía, yo soy un Elohim, puesto que no morí. Entonces el Todopoderoso lo sacó del jardín y lo trajo a la tierra otra vez para morir. Entonces así es como explican parte de lo que se menciona en Ezequiel 28. Y también por otras cosas que menciona, y bueno, al menos en la tradición judía se dice que el rey de Tiro, como quería copiar al Todopoderoso, igual que en Lucifer en Isaías 14, se construyó un edificio de 7 pisos en medio del mar para representar los 7 cielos, y él puso su trono en el más alto, y entonces Yahweh lo vendría a destruir todo eso. Entonces Hiram, el rey de Tiro, es una representación de Lucifer, a quien se le habla en Ezequiel 28. Después está Hiram Aviv, que lo más seguro va a salir por acá. Hiram Aviv, que era un arquitecto que tenía conocimiento de todo en la vida. Eso lo conectan con el arquitecto del universo, que también es un título que le dan a Satanás. Y después está Shlomo, que lo conectan con la sabiduría, que representa a Baphomet. Entonces, esos tres vienen siendo como una trinidad en la masonería, por si algo, vuelvo y repito. Pero mucho de eso de la masonería fue invento de ellos y está muy basado en lo judío y por ende en tradiciones. ¿Sí? Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Shlomo, luego que oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había amado a David. Entonces Shlomo envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Yahweh su Elohim. Vean eso, como siempre, no dice edificar una casa a Yahweh, sino que dice una casa al nombre, la importancia de su nombre. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Yahweh su Elohim, a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que Yahweh puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Yahweh mi Elohim me ha dado paz. Vean cómo menciona también, a causa de las guerras en que se vio envuelto. Fue por eso que Yahweh no le permitió a David construir el templo, aunque la idea le vino a él. Yahweh le dijo, no vas a poder construir el templo porque has derramado mucha sangre. Además de aquí, como lo pone Shlomo, un poco tal vez más bonito, en el sentido de que porque estaba metido en guerras no podía tener la tranquilidad que se necesita para construir un palacio, un templo, como para el que había que hacer para Yahweh. Hasta que Yahweh, como dice aquí también, dice
puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Esto es clave porque recuerdan, Yahweh, y de hecho el mismo David fue el que lo escribió, en Salmo 110, dice David: Yahweh dijo a mi soberano, ponte a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yahweh vendría y pondría a los enemigos de Mashiach en la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies, siendo Yahushua el que está sentado a la derecha del Padre, y el trono del Padre es el cielo, el firmamento. Entonces, así como David, ¿se acuerdan? Como siempre digo, el primero y el último, lo que uno cumple literal, el otro espiritual, y viceversa. En este caso, David y Shlomo lo podemos ver como raíz y rama, o también como rama y raíz, en el sentido de que, en este caso con lo que estoy diciendo, David fue el que derramó sangre, él era como Esaú, pelirrojo, por eso pensaban que iba a ser malo, lo veían como malo, como nacido de fornicación, hasta que Yahweh lo estableció como rey. Shlomo nació bien, era el más sabio, y siempre durante su reino todo fue shalom, paz. Entonces en ese caso David representa al último, como lo acabo de explicar, y Shlomo el primero. Estamos. Por eso el último viene a pelear las guerras para poner a los enemigos de Yahushua al estrado de sus pies, como David lo hizo. Pero Yahushua dijo: destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. O sea, Yahushua en ese aspecto fue el que levantó el templo, porque él vino en shalom, sin pecado. ¿Sí me explico? Ahora, como siempre digo, lo que no es literal, lo otro espiritual, el último viene a recoger a los 144,000, cada uno es una piedra para la construcción del templo. Por eso es representado por Zorobabel, quien construyó el segundo templo. Entonces por eso se puede ver de las dos maneras. Pero lo decía por como menciona aquí: tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Yahweh, su Elohim, a causa de las guerras en que se había envuelto, hasta que Yahweh puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. También eso, hasta que Yahweh puso a sus enemigos, se puede ver, si lo vemos solo con el último, como Rama de David, que no va a poder construir el templo sino hasta que ya lo maten, y con esa muerte ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y bueno, es porque después en Apocalipsis 12, al resucitar, asciende y hace caer a Lucifer a la tierra. Ahí es donde ya termina de poner a los enemigos por estrado de sus pies. Entonces, una vez que pone a los enemigos de Lucifer en Apocalipsis 12 por estrado de sus pies, entonces los escogidos son transformados, ¿recuerdan? Porque cuando cae Satanás va a ir a perseguir a los escogidos, por lo cual huyen, pero durante esa huida en Shemini Atzeret son cosechados, y al ser cosechados es ahí donde reciben cuerpos nuevos, por ende es ahí donde se convierten en el cuerpo de Mashiach, se convierten en el templo. Eso es, con este verso y eso que acabo de decir, lo que vemos en Apocalipsis muestra que el templo sería construido después de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y no al revés. Ahora Yahweh mi Elohim me ha dado shalom por todas partes. Vean siempre la importancia de los nombres, porque como decía al inicio, pues Hiram siempre había amado a David. ¿Qué significa David? Amado, ¿verdad? Entonces lo amaban algunos. Y aquí por otro lado dice: ahora Yahweh mi Elohim, ¿verdad? Shlomo hablando, me ha dado shalom. Entonces a David lo amaban, a Shlomo Yahweh le dio paz, o al pueblo a través de Shlomo. Me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni males que temer. Esto, no hay adversarios ni males que temer, como el Shabbat, el milenio, cuando ya no va a haber males que temer, y el adversario Hasatán va a estar metido en el infierno por 1000 años, encerrado. No hay adversarios ni males que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar una casa al nombre de Yahweh mi Elohim, según lo que Yahweh dijo a mi padre David. Tú, tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, él edificará una casa en mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano. Mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios.
Entonces le manda a pedir todo esto al Hiram, ¿verdad? Porque sabe que los que trabajan ahí para algunas cosas son mejores. Entonces le pide a él siervos. Hay una historia muy particular, no sé si es en este capítulo, y es que se le agrega un poco en la historia del judaísmo. Cuando Hiram oyó las palabras de Shlomo, se alegró mucho y dijo: bendito sea hoy Yahweh, que dio un hijo sabio a David como gobernante de este pueblo tan grande. Hiram envió a decir a Shlomo: he oído lo que me mandaste a decir. Haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar. La enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Allí se desatará y tú la tomarás. Y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Bueno, aquí en particular, recuerdan que los escogidos son árboles en Apocalipsis. Son árboles los que dan fruto, de labios que confiesan su nombre. Como aquí está diciendo: quiero construir una casa para el nombre, mándeme árboles. ¿Sí me explico? Y curioso que lo manda a traer de las naciones, porque ahí es donde estamos esparcidos. Entonces en el milenio finalmente Yahweh nos va a recoger de todas las naciones como árboles traídos a Jerusalén para construir el templo nuevo, los 144,000. Y ahí Shlomo, como el último, les dará alimento a todos esos que vinieron de las naciones, no solo a los escogidos, sino también a la familia de las naciones, como dice aquí, a mis familiares. Como el hecho de que va a alimentar el último no solo a Israel, sino también a las naciones, incluso con las hojas del árbol de la vida, como dice Apocalipsis. Manda pues, me devolví un poco porque quiero ver un par de detalles. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, mis siervos estarán con los tuyos. Líbano significa blancura, como los 144,000 que son apartados, puros, sin mancha, como dice Apocalipsis, sin mancha ante el trono de Yahweh. También los cedros son, ¿verdad?, la mejor madera que hay. Se puede decir que el fruto del cedro es su madera. También, como hemos hablado de esos cedros, es uno, no sé si de fijo el único o el que más, pero es uno de los árboles que dura más para salir de la tierra después de haber sido sembrado. Se toma un montón de tiempo porque primero empieza a bajar la raíz y bajar y bajar y bajar, cosa que obviamente no se ve desde arriba. Entonces es como los escogidos, que al inicio de su camino no se ven resultados necesariamente. Hay algunos que sí, bendito Yahweh, ¿verdad? Que pueden ver resultados inmediatos, pero otros que tienen que caminar y caminar y caminar esperando ver el cambio, la mejora. A veces hasta se pone todo más difícil, ¿verdad? Parece estar todo más seco, pero por abajo está la raíz creciendo, creciendo hasta agarrarse con piedra para estar firme, que esa piedra es Yahushua, y hasta alcanzar una fuente de agua, Yahushua, el agua de vida. Y una vez que llega y agarra piedra y río, sale de la tierra y crece como ningún otro. Entonces dura mucho para salir, pero una vez que sale es más rápido que cualquier otro árbol. Y así los escogidos, y crecen, y el ancho y la fuerza y todo lo demás. Entonces manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Sidonio, ¿verdad? En hebreo Sidón, que significa pescar o cazar, y por ende Sidón representa representa la cosecha. Cuando unos van a ser pescados como con una red, sacados de esta realidad sin morir, y otros van a ser cazados, van a tener que morir. Lo cual parece confirmar lo que venía diciendo del momento cuando se reúnen para llevarlos a Jerusalén a construir el templo. Cuando Hiram oyó las palabras de Shlomo, se alegró mucho y dijo: bendito sea hoy Yahweh, que dio un hijo sabio a David como gobernante de este pueblo tan grande. Hiram envió a decir a Shlomo: he oído lo que me mandaste a decir, haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar. La enviaré en balsas por mar hasta el lugar en que tú me señales. Allí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Shlomo toda la madera de cedro y la madera de ciprés que quiso. Hay dos tipos de madera que también se podría hablar como pocos y muchos. Mientras Shlomo le daba a Hiram
20,000 coros de trigo y 20 coros de aceite puro para el sustento de su familia. Mientras Shlomo le daba a Hiram 20,000 coros de trigo y 20,000 coros de aceite puro para el sustento de su familia. Ahí una vez más se forma, ¿verdad? El 40,000, 40 como los 40 jubileos, puro para el sustento de su familia. Esto entregaba Shlomo y trigo. Sí, verá que se conecta, el trigo son los pocos y el aceite se puede ver como los Kohanim o los mártires, porque son presionados para que salga su aceite. Entonces se puede ver como los pocos que no mueren y los mártires. Y también se puede ver como los pocos y la unción de los pocos, ¿verdad? Porque el aceite que unge. Como los pocos y los muchos formando el cuerpo de Mashiach. ¿Verdad? Carne y sangre, sólido, líquido. Para el sustento de su familia. Esto entregaba Shlomo a Hiram cada año. Yahweh pues dio a Shlomo sabiduría como le había prometido. Entre Hiram y Shlomo hubo paz e hicieron un pacto entre ambos. El rey Shlomo decretó una leva. Aquí dice leva. Esta era una práctica común entre los pueblos del Antiguo Oriente. Dice en Primera de Reyes 9, se aclara que Shlomo no redujo a esclavitud a ningún israelí, por lo que esta obligación implicaba solamente una participación temporal en los trabajos de construcción del templo. Sin embargo, los israelíes declararon más tarde que de hecho habían sido reducidos a una dura servidumbre en Primera de Reyes 12, y esta protesta culminó en la división del reino. Entonces dice, el rey Shlomo decretó una leva en todo Israel, la cual ascendió a 30,000 hombres, que enviaba al Líbano por turnos, cada mes de 10,000 en 10,000. Un mes estaban en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Shlomo 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin contar a los principales oficiales de Shlomo que dirigían la obra. Eran 3,300 los que tenían a su cargo el pueblo que hacía la obra. 3,300. Una vez más, verá el 3,3 que lo usa mucho en la masonería, y una de las razones es porque, como lo vimos ahora, la relación que había entre los caballos y los jinetes, 3.33333, así como 10 entre 3 es 3.33333, y por ende eso representa la tercera parte de los malajim que cayeron con Lucifer. Eran 3,300 los que tenían a su cargo el pueblo que hacían la obra, y el rey mandó que trajeran piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Los albañiles de Shlomo, los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Hay una historia de cómo Shlomo le pidió siervos a Hiram, que le mandara siervos para que trabajaran en el templo, y le mandó un montón. Pero cuando los vio, Shlomo los vio a todos, se los devolvió. Y le dice, no seas... Bueno, quién sabe qué le dijo. Pero... sí, déjeselos. ¿Cómo me va a mandar usted a mí a esos hombres? Y yo sé que todos se van a morir este mes. Entonces él pudo ver en sus almas que a todos les tocaba morirse en cualquier momento. O sea, en cualquier instante se le iban a morir. Entonces se dio cuenta que Hiram había mandado a ver con adivinos y otro montón de hechiceros y así, a ver cuáles eran las personas que iban a morir. No me acuerdo exactamente si era ese mes o ese año, porque la cuestión era que trabajaron por un montón de tiempo. Entonces él dijo, no, yo no le voy a mandar fuertes que me vayan a durar mucho, le voy a mandar lo que ya se va a perder tiro. Entonces llamó a esos hombres para saber quiénes iban a morir, y así los reunió a todos y se los mandó a Shlomo. Entonces le mandó como lo peor que tenía, lo que se iba a perder, y se dice que eso, o sea, eso lo mencionan como parte de la gran sabiduría de Shlomo, que no lo pudieron engañar,
Él los vio a todos, vio los rostros y dijo, no, este se muere ahorita, este se muere mañana, este se muere el otro mes. Sí, estos son música creo que... No, que eso es lo interesante, no es que se veían así, porque si no hubiera sido obvio. Él sabía que algo iba a pasar, entonces le trató de hacer trampa al Hiram, según esos escritos. El Éufrates, que me preguntan aquí letra por letra. El Éufrates en hebreo se llama Perat. Y es como de, igual que Efrat, que significa fructífero, Perí, fruto. Entonces Éufrates, como es un río, bueno, era tan caudaloso, tan grande, se le llamaba el fructífero. De fijo hacía que mucho de ese fruto, mucha tierra de ese fruto. Letra por letra es una boca, una cabeza y una cruz o un sello. Entonces se puede ver como lo que traería el agua de vida fructífera sería la palabra que es cabeza de la congregación a través del sacrificio en la cruz. También se puede ver como la voz que viene como cabeza de los escogidos a sellar.